física o química. Bueno, hola chicos, vamos a hacer un breve resumen del tema de dinámica que hemos estado viendo. Recordad que la dinámica es la parte de la física que estudia el movimiento analizando las causas que lo provocan. Y las causas que provocan este movimiento son las fuerzas. Recordad que la fuerza es toda causa que es capaz de o bien de formar un cuerpo o bien de modificar su estado, sea este estado, el reposo o el movimiento. ¿Vale? Entonces, la fuerza es una magnitud vectorial. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tendrá un punto de aplicación, recordar, tendrá una dirección, que es la línea recta sobre la que está aplicada esa fuerza, tendrá un sentido, que puede ser en un sentido o en otro sentido, y tendrá un módulo, que al módulo podemos decir que es la fuerza que se está aplicando. La fuerza, recordar que se mide en newtons. Y los newtons es la palabra o el nombre que le ponemos a las magnitudes del sistema internacional, que son kilogramos por metro partido segundo al cuadrado. Como ya he dicho, como la fuerza es una magnitud vectorial, tendrá unas componentes. Nosotros expresamos la fuerza, siempre que estemos hablando del vector fuerza, cuando estamos hablando, por ejemplo, en el eje, en el plano bidimensional, donde tenemos X e Y, el eje X y el eje Y, cuyos vectores unitarios son J e Y, pues tendrá la forma XY más YJ. Pues si alguna vez lo encontráis, podremos encontrar también fuerzas o cualquier tipo de vector en el espacio, ¿vale? Cuando tenemos tres ejes. Convencionalmente le llamamos a este eje, le llamamos el eje Z, a este eje es ahora el eje Y, a este eje le llamamos el eje X, ¿vale? Por tanto, los vectores unitarios son el Y, J, y al vector unitario vertical le llamamos K. Entonces, las fuerzas, cuando las representamos en tres dimensiones, les llamamos, tendrán la siguiente forma: XY más YJ más Z, K. Es muy posible que el curso próximo encontréis vectores en tres dimensiones, para que lo recordéis. Vale, ¿cómo representamos las diferentes fuerzas? Cuando resolvemos problemas de dinámica, lo que tenemos que hacer es analizar, en primer lugar, las fuerzas que están actuando sobre mi sistema que estoy analizando. Entonces, estas fuerzas que están actuando me puedo encontrar con diferentes situaciones. Puedo encontrarme, por ejemplo, con un objeto en un plano horizontal. Cuando me encuentro con un objeto en un plano horizontal, las fuerzas que nosotros encontramos son siempre el peso del objeto, que es la fuerza con que la Tierra atrae a este objeto, y siempre es masa por gravedad. Tenemos también la normal, que cuando se trata de un plano horizontal, si no está actuando ninguna otra fuerza en otro eje, suele coincidir con el peso, pero si está actuando alguna otra fuerza vertical, no siempre coincide con el peso. La normal es la fuerza que está ejerciendo la superficie sobre el objeto para mantenerlo. Además, nosotros podemos, por ejemplo, empujar este objeto o que se le esté aplicando una fuerza por un motor que tiene el objeto en caso de tratarse, por ejemplo, de un vehículo. Pues podemos tener fuerzas positivas en el eje de las X. Y tenemos una fuerza que es la fuerza de rozamiento, que aparece siempre que exista rozamiento, y esta fuerza de rozamiento siempre es una fuerza que es en sentido contrario al movimiento. Si nosotros estamos aplicando una fuerza para acá, el objeto se está moviendo en este sentido, la fuerza de rozamiento siempre aparecerá en sentido contrario. La fuerza de rozamiento se calcula siempre la normal por el factor de rozamiento, que es un factor adimensional y que depende de la superficie y del objeto. ¿De acuerdo? Es un factor que siempre está tabulado y nos suelen dar. ¿Qué otro tipo de situaciones podemos encontrar? Bueno, podemos encontrar un plano inclinado. Cuando tenemos un plano inclinado pueden ocurrir diferentes situaciones. En un plano inclinado, si nosotros tenemos un objeto en un plano inclinado, ¿qué fuerzas actúan? Bueno, pues como siempre actúa la fuerza peso. Esta fuerza peso siempre es en la vertical, aplicado sobre el centro de gravedad. ¿Vale? Luego tenemos la fuerza normal. En este caso, la normal siempre es perpendicular al plano. En este caso, nuestra fuerza normal será en este sentido. Además, yo puedo estar, por ejemplo, haciendo una fuerza hacia arriba y mover el objeto hacia arriba. Por tanto, tendría una fuerza en este sentido y, por tanto, la fuerza de rozamiento será en sentido contrario.
Siempre que tengamos este tipo de fuerzas, podemos elegir unos ejes intrínsecos. ¿Qué quiere decir eso? Yo analizaré mi problema buscando unos ejes que a mí me convengan. En este caso, como el movimiento será en este sentido, yo puedo colocar un eje X, un eje Y aquí y un eje X aquí, por ejemplo. Y entonces descomponer, porque recordar que las fuerzas se pueden descomponer las fuerzas para que se queden todas en ese eje. En este caso, ¿qué fuerza tendría que descomponer? Pues tendría que descomponer la fuerza peso. Tendríamos la fuerza peso, que sería la P componente X, y esta P que también se descompondría en el eje Y, que sería la P en el eje Y. ¿Cómo descompongo esas fuerzas? Pues mirad que ahí hay un ángulo que es igual a este ángulo, ¿de acuerdo? Utilizando los senos y los cosenos. ¿Qué otro tipo de fuerza o situaciones me puedo encontrar? Bueno, puede ser que no tenga un objeto sobre una superficie y que tenga un objeto suspendido sobre un hilo, por ejemplo. Yo puedo tener un objeto sobre un hilo y entonces las fuerzas que aparece se llama tensión. Esta es la fuerza tensión, que es la fuerza que está soportando el hilo y que está siendo aplicada sobre este objeto. Por la tercera ley de Newton, que ahora veremos, la tensión también se transmitirá al otro objeto, que en este caso puede ser el techo, y por lo tanto se ocurrirá una tensión en sentido opuesto, una tensión hacia abajo. Aquí no tenemos normal, ¿por qué? Porque este objeto no está situado sobre ninguna superficie. Además tenemos las fuerzas elásticas, sean fuerzas elásticas que pueden ser en el eje Y, si tenemos un muelle, por ejemplo, vertical, o en el eje X, si tenemos un muelle horizontal. ¿Qué son las fuerzas elásticas? Bueno, o cómo se calcula la fuerza elástica. La fuerza elástica siempre será una fuerza que, si por ejemplo vamos a hacerlo en el eje X, este es el muelle en estado de reposo, esas fuerzas aparecen cuando yo comprimo o estiro el muelle. Si yo este muelle lo comprimo una cierta distancia desde su posición de reposo, ¿cuánto lo he comprimido? A esa compresión le llamo incremento de X. Si aquí, por ejemplo, este es el 0 y yo lo estirase, pues le llamaríamos, en lugar de incremento de X, le llamaría incremento de Y. Este es el 0, ahí estaría el muelle en equilibrio. Este muelle también lo puedo estirar. Si yo tengo un muelle aquí, pues lo puedo estirar hasta aquí. Por tanto, el incremento de X en este caso sería este. ¿Cuánto ha aumentado la X? ¿Cómo se calcula la fuerza elástica y qué sentido tiene la fuerza elástica? La fuerza elástica siempre tiene el sentido para que el muelle recupere. Si yo comprimo este muelle, ¿qué fuerza elástica estaré sufriendo? Pues estaremos viendo cómo el muelle empuja para allá. Por tanto, tendremos una fuerza elástica en esta dirección. Si yo estiro el muelle, ¿hacia dónde tirará el muelle? Pues en este sentido, ¿verdad? En esta dirección, en este sentido. Fuerza elástica. ¿Cómo se calcula la fuerza elástica? Bueno, pues la fuerza elástica se calcula multiplicando la constante elástica del muelle, que se calcula por la ley de Hooke, esto es la ley de Hooke, que podríamos calcular, por el incremento de X, es decir, cuánto estiro o comprimo el muelle. Cuando yo hago el planteamiento en un problema de dinámica de mis fuerzas, si aquí, por ejemplo, hubiese un muelle que está siendo comprimido, pues yo tendría que añadir que existe una fuerza que calcularía K por incremento de X. Estas son algunas de las situaciones que nos podemos encontrar. ¿Qué otra situación nos podemos encontrar? Nos podemos encontrar que tenemos dos cuerpos ligados, por ejemplo, unidos por un hilo. En dinámica podemos encontrar que tenemos dos cuerpos unidos por un hilo. ¿Qué tengo que hacer en este caso? Bueno, pues lo que hago es plantear las diferentes ecuaciones para cada uno de los cuerpos. Aquí tendré la normal del cuerpo 1, tendré el peso del cuerpo 1, aquí tendré la normal del cuerpo 2, tendré el peso del cuerpo 2, y si, por ejemplo, existe un movimiento o me dicen que yo estoy aplicando una fuerza en esta dirección, pero solo sobre este cuerpo, porque, por ejemplo, este es un motor, tiro con una fuerza en ese sentido, pues a lo mejor se genera también una fuerza de rozamiento en este cuerpo. Al mismo tiempo, aquí habrá una tensión. ¿Qué se transmitirá aquí? Esta tensión serán igual, pero ves, este ya pertenece a la tensión del cuerpo 2. Y aquí a lo mejor me surge también una fuerza de rozamiento. Plantearé las ecuaciones de movimiento para cada uno de los cuerpos. Vamos a ver ahora las tres leyes de Newton, que son las que utilizamos en la mecánica newtoniana. ¿Por qué digo mecánica newtoniana? Porque también existe la mecánica relativista, que fue la que hizo Einstein. Esta mecánica habla que cuando los movimientos, la velocidad de los movimientos son cercanos a la velocidad de la luz, no se cumplen las leyes de Newton. Pero las leyes que nosotros vamos a utilizar y en los movimientos que nosotros vamos o las situaciones que nosotros vamos a analizar, que son la mayoría que ocurren
aquí en el planeta, en nuestro día a día, las leyes de Newton se pueden utilizar y se cumplen. ¿De acuerdo? Las leyes de Newton son tres, los principios de la dinámica. ¿De acuerdo? El primer principio de la dinámica, o la ley de la inercia, o principio de inercia, es aquel que nos dice que si sobre un cuerpo no está actuando ninguna fuerza, ese cuerpo mantiene su estado. Bien sea, es decir, que si el sumatorio de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, no que no actúe sin ninguna fuerza, sino que la resultante, porque pueden estar actuando distintas fuerzas, pero que se anulen entre ellas. Es decir, si el sumatorio de sus fuerzas es igual a cero, ese cuerpo no cambia su estado de movimiento. Si el cuerpo tiene una velocidad igual a cero, su velocidad continuará siendo igual a cero. Es decir, es un cuerpo que tenemos en reposo. Si en cambio tenemos un cuerpo que tiene una velocidad distinta de cero, esa velocidad, si las fuerzas, que el sumatorio de las fuerzas que actúan es una fuerza resultante que es igual a cero, esa fuerza será constante. Tendremos un movimiento rectilíneo uniforme. ¿De acuerdo? ¿Qué es la inercia? Recordad que la inercia es la resistencia que muestran los cuerpos a cambiar su estado. Podemos pensar, la inercia viene determinada por la masa. Podemos pensar, por ejemplo, en una mosca y en un elefante. Un elefante tiene mucha masa y, por tanto, tiene mucha inercia. Una mosca tiene poca masa y tiene poca inercia. Si nosotros empujamos con fuerza una mosca, la desviaremos enseguida de, si está siguiendo un movimiento rectilíneo y le empujamos, enseguida la desviaremos. En cambio, un elefante que pasa corriendo en línea recta, lo empujamos, tendremos que aplicar una fuerza muy fuerte para poder desviarlo, es decir, tiene una gran inercia. Eso es lo que nos dice el primer principio de la mecánica clásica de Newton. ¿De acuerdo? El segundo principio, o el principio fundamental de la dinámica, es el que bien conocéis, en el que nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. ¿De acuerdo? Lo que nos dice es que si la sumatorio de fuerzas que actúa es distinto de cero, ese cuerpo estará sufriendo un cambio de su estado de reposo, de su estado de movimiento. Ese cuerpo estará sufriendo una aceleración. Y por tanto, la velocidad ya no será constante, y tendremos que sufrir un movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Es decir, que cuando se aplica una fuerza sobre un cuerpo, este cuerpo sufre una aceleración. ¿Vale? Siempre tendrá una aceleración en el mismo sentido que se aplique la fuerza. Si tenemos una fuerza en ese sentido, la aceleración será en ese sentido. Una fuerza resultante. Un sumatorio de fuerzas, la fuerza resultante. Por eso, cuando hacemos un problema de dinámica y analizamos todas las fuerzas que están actuando, vemos si finalmente queda una única fuerza resultante, que es hacia donde se acelerará el cuerpo. ¿Vale? Y por último tenemos el tercer principio de la dinámica, o la ley de acción-reacción. El primer principio de la dinámica me dice que cuando dos cuerpos están interactuando, o dos cuerpos están teniendo una relación y un cuerpo ejerce una fuerza sobre el otro cuerpo está ejerciendo la misma fuerza, pero en sentido contrario sobre el primero. Imaginaos que si yo empujo, por ejemplo, una pared, yo estoy apoyado sobre una pared, empujando una pared, y yo estoy ejerciendo una fuerza sobre la pared está ejerciendo una fuerza sobre mí del mismo módulo y sentido contrario. ¿De acuerdo? Del mismo módulo y sentido contrario. ¿Qué es muy importante que sepamos aquí? Esto se puede representar, por ejemplo, si ponemos cuerpo A y cuerpo B. Esta es la fuerza que A ejerce sobre B. Esta es la fuerza que B ejerce sobre A. Podríamos decir que la fuerza AB es igual a menos la fuerza BA, si tenemos en cuenta que el signo simplemente nos indica sentido. ¿Qué es muy importante que sepamos de esto? Porque eso muchas veces nos equivocamos. Las fuerzas ocurren en cuerpos distintos. Por ejemplo, si yo analizase las fuerzas que están actuando sobre este cuerpo, no tendría que mirar esta fuerza. ¿Por qué? Porque la fuerza que está actuando sobre ese cuerpo es la fuerza AB. La fuerza BA está actuando sobre el cuerpo A. Esto nos suele llevar a error, porque muchas veces pensamos que están actuando sobre el mismo cuerpo. Por ejemplo, si yo tengo un objeto apoyado sobre una superficie, creemos que la fuerza, la reacción del peso es la normal, y no es así. La reacción del peso no es la normal.
La normal es una fuerza que la mesa ejerce sobre el objeto. Y ese objeto está ejerciendo una fuerza sobre la mesa, que no es el peso. El peso es la fuerza con que la Tierra atrae ese objeto. Y al mismo tiempo que la Tierra atrae ese objeto, el objeto está atrayendo a la Tierra con una fuerza que es igual al peso, mismo módulo que el peso, pero el sentido contrario. ¿Vale? Ojo, porque esto solemos pensar que son una fuerza, la ley de acción-reacción, y no es así. ¿De acuerdo? Estas son las leyes de la dinámica de Newton. Espero que esto haya quedado claro y os mando un saludo. ¿Es física o química?